Buenas noches con todos. Mi nombre es Marvin Melissa Mojema Canilla, alumna de la Universidad Tecnológica del Perú. Y en esta noche voy a realizar la exposición respecto al curso de Economía General, cuya docente es la doctora Vanessa Amparo Erazo Torrico. El tema a tratar es la Escuela Económica Keynesiana relacionado al fenómeno económico, impacto económico y social de la COVID-19 en el Perú. Este es el examen final del curso de Economía General. A continuación, paso a exponer lo siguiente. El presente trabajo final del curso de Economía se desarrollará respecto de cómo se ve afectada la economía desde un impacto social ante la pandemia de la COVID-19. Además de investigar acerca de los cambios económicos y como puntos importantes, se determinará y desarrollará la escuela económica con la que se relaciona este impacto económico social. Explicar qué conceptos de la economía se relacionan con este impacto, su perspectiva macroeconómica y un análisis desde la perspectiva microeconómica. Determina y desarrolla la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico. El fenómeno económico del impacto económico y social de la COVID-19 en el Perú se relaciona con varias escuelas económicas. Sin embargo, nuestra perspectiva más relevante a nuestro informe es la economía. Vamos a tratar el tema de la economía keynesiana. La teoría keynesiana se centra en la demanda agregada y la intervención del gobierno para estabilizar la economía durante la pandemia. Los gobiernos aplicaron políticas fiscales, aunque su enfoque se centra en el corto plazo, es útil para entender cómo fluctúa la economía y por qué ocurren recesiones y desempleo cíclico. Sin embargo, para el análisis macroeconómico a largo plazo presenta algunas limitaciones en el contexto de la COVID-19. Su aplicación podría ayudar a comprender los efectos económicos sociales. La escuela económica keynesiana es la más relevante para analizar el impacto económico social de la COVID-19 en el Perú y lo explicamos el por qué. La teoría keynesiana. John Maynard Keynes, un economista británico, desarrolló esta teoría durante la Gran Depresión. El keynesianismo es una teoría económica propuesta por John Maynard Keynes, plasmada en su obra Teoría General del Empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936 como respuesta hipotética a la Gran Depresión de 1929. La economía propuesta por Keynes se centró en el análisis de las causas y consecuencias de las variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de ingresos. El interés final de Keynes fue intentar dotar a las instituciones nacionales o internacionales de poder para controlar la economía en las épocas de recesión, crisis. Este control se ejercía mediante el gasto presupuestario del Estado, política que se llamó política fiscal. La justificación económica para actuar de esta manera parte sobre todo del efecto multiplicador que, según Keynes, se produce ante un incremento en la demanda. Seguidamente vamos a tratar respecto a la relevancia en el contexto peruano. En Perú se implementaron programas de transferencias monetarias directas a hogares vulnerables para mitigar el impacto económico negativo de la pandemia. El gobierno también invirtió en proyectos de infraestructura y salud para apoyar la recuperación económica. La teoría keynesiana influyó en las políticas económicas y adoptadas durante la pandemia en Perú, con un enfoque en la demanda y la intervención gubernamental. Impacto económico-social de la COVID-19 en el Perú. El impacto económico-social se refiere a los efectos que las decisiones y los cambios económicos tienen en la sociedad, más allá de los indicadores económicos tradicionales como el crecimiento del PBI o la inflación. Algunos ejemplos de impacto económico social influyen, ejemplo, la desigualdad económica, pobreza, accesos a servicios básicos, mercado laboral, desarrollo sostenible, inclusión financiera. Respecto también el impacto en la salud, impacto en la educación, es importante tener en cuenta que el impacto económico, social puede variar dependiendo de la situación económica y social de cada país o región. Es fundamental que las decisiones económicas sean tomadas teniendo en cuenta el bienestar de la sociedad en su conjunto. COVID-19 es el nombre abreviado de la enfermedad por coronavirus 2019. Es una enfermedad pandémica causada por un coronavirus. El virus que causa la COVID-19 es el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave, también conocido como SARS o CoV-2, y comenzó a propagarse en 2019. El virus de la COVID-19 se transmite más comúnmente a través del aire de personas que se encuentran en contacto cercano. Con base a esta nueva amenaza contra el bienestar nacional, se aplican una serie de estrategias de enclaustramiento o aislamiento social adoptadas por el gobierno para detener la propagación del virus. No obstante, estas medidas generaron un problema de corte de los flujos económicos, reflejándose notoriamente en la caída hasta un 60% del Producto Bruto Interno, ya que solo el 40% de los sectores económicos del país se encuentran activos. Esta situación implica que la tasa de empleo se reduzca y que los niveles de ingresos de los 33 artículos de investigación, volumen 2, número 1, noviembre-febrero de 2021, población económicamente activa, disminuyan para el sector formal y sobre todo aquellos que pertenecen al sector informal. Entonces, debido a la ruptura de los flujos comerciales a nivel mundial y los escasos esfuerzos por controlar la pandemia en el Perú, se ha experimentado una caída del Producto Bruto Interno del 15 al 20%. Es decir, para controlar el avance de la pandemia se ha sacrificado la economía, lo que ha repercutido significativamente en el desempleo, incrementado los niveles de pobreza. Cabe resaltar que la economía no ha sido únicamente afectada por la pandemia, puesto que la globalización y las constantes variaciones sociales han conllevado a que históricamente esta haya tenido repercusiones negativas, afectando el bienestar de la sociedad en general.
Ahora veamos cuáles son las causas del impacto económico-social. La economía peruana se ha visto gravemente afectada debido a tres grandes shocks internacionales post-COVID-19, la guerra Rusia-Ucrania, la fuerte subida de la tasa de interés de Estados Unidos y la desaceleración del crecimiento económico de China, principal socio comercial del país. Es urgente que el Perú tome las medidas necesarias para responder a estos problemas y retornar así el crecimiento económico, el desarrollo y las políticas responsables con el fin de brindar mayor bienestar a la ciudadanía. En el siguiente punto veremos explicar qué conceptos de la economía estudiados en clase se relacionan con el fenómeno económico. Podemos ver el COVID, que es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. Este virus se detectó por primera vez en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, China. Mayoritariamente en un 80% de los casos solo produce síntomas leves respiratorios y los pacientes se recuperan sin necesidad de recibir tratamiento hospitalario. Respecto al desarrollo económico, se refiere a la capacidad que tiene un país o región para producir y obtener riqueza. Está estrechamente vinculado al sustento, la expansión económica y el bienestar de las personas. Algunas características clave del desarrollo económico son aumento del PBI per cápita. Los países desarrollados tienen un alto Producto Bruto Interno debido a la producción y comercialización de bienes y servicios. El PBI per cápita mide los ingresos totales en relación con la población. La cobertura de necesidades básicas en países desarrollados se distribuye la renta de manera que todos tengan sus necesidades básicas cubiertas. Además, el acceso a servicios como luz, agua, gas es casi universal. Desarrollo de las capacidades productivas. Estos países utilizan eficientemente sus recursos y enfocan en la industrialización y los servicios. Respeto por los derechos humanos y el orden social. Las sociedades en países desarrollados suelen estar satisfechas con su calidad de vida y respetan la democracia y las instituciones. Uso de nuevas tecnologías. Los países con mayor desarrollo económico adoptan tecnologías para una producción rápida y eficiente. Acceso a salud y educación. El desarrollo económico garantiza el acceso generalizado a la salud y la educación. Crecimiento sostenido. El desarrollo económico implica crecimiento económico y desarrollo humano social a lo largo del plazo. En resumen, el desarrollo económico busca no solo el crecimiento, sino también el bienestar social. Desarrollo económico. En el caso del Perú, la pandemia de la COVID-19 tuvo un impacto significativo en la macroeconomía. Crecimiento económico durante 2020, la economía peruana cayó un 11.1%, la tasa más baja en las últimas 3 décadas. El país 2021. La segunda ola de la pandemia afectó las proyecciones de crecimiento del PBI para 2021, que inicialmente se estimaban en un 10%, el país 2021. Empleo y producción. La crisis sanitaria resultó en una pérdida masiva de empleos y una disminución de la producción. El confinamiento y las restricciones afectaron sectores como el turismo, la construcción y el comercio. Medidas gubernamentales. El gobierno implementó medidas de gasto público para mitigar la emergencia, destinando fondos específicos para la salud y la protección social. La incertidumbre generada por la COVID-19 dificulta proyectar cifras macroeconómicas sin conocer los indicadores. La macroeconomía peruana se vio fuertemente afectada por la pandemia, en consecuencia en el crecimiento, el empleo y la producción. PBI. El Producto Bruto Interno, PBI, es el valor de los bienes y servicios finales producidos durante un periodo de tiempo en un territorio. Se refiere exclusivamente a bienes y servicios finales, ya que sus precios incorporan el valor de los bienes intermedios. Incluir los bienes intermedios llevaría a una doble contabilización. En resumen, el PBI mide la actividad económica de un país y permite conocer su nivel de producción de bienes y servicios en un periodo específico. Al respecto, vamos a ver respecto también hablar a la pobreza. Es una condición en la que las personas no tienen acceso suficiente a recursos básicos como alimentos, vivienda, educación y atención médica. En el caso del Perú, la pandemia de la COVID-19 tuvo un impacto significativo en la economía y la sociedad, exacerbando la pobreza. Aquí hay algunos puntos claros: impacto económico y de salud. A julio de 2022, el Perú tenía una de las tasas de mortalidad más altas del COVID-19, con más de 6.000 muertes por millón de habitantes. La economía se contrajo en un 11% en 2020, la mayor caída en 30 años en América Latina bajo el nivel 2023. La tasa de pobreza nacional aumentó el 30.1%, nivel no visto desde 2010, y la pobreza extrema alcanzó el 5.1% en el 2020. Impacto en empleo y la desigualdad. Durante el pico de la pandemia se perdieron aproximadamente 6.7 millones de puestos de trabajo. Los trabajadores informales y aquellos empleados en empresas pequeñas murieron más en términos de empleo. Las mujeres, debido a las responsabilidades de cuidado, abandonaron la fuerza laboral en tasas más altas. Respuesta gubernamental y fragilidad social. El sistema de salud colapsó durante la pandemia, afectando a todos, independientemente de su capacidad de pago. Aunque hubo medidas de mitigación, la pobreza aumentó, el paquete de ayuda fue suficiente para proteger a los más vulnerables. En resumen, la COVID-19 afectó negativamente la economía, el empleo y la protección social en el Perú, lo que resultó en un aumento de la pobreza y la vulnerabilidad. La teoría keynesiana se centra en la demanda agregada y la intervención del gobierno para estabilizar la economía. Describir lo que es el presupuesto Durante la pandemia, los gobiernos aplicaron políticas fiscales a la asignación de recursos financieros por parte del Estado para cubrir los gastos y financiar las actividades gubernamentales. En el contexto de la COVID-19 en el Perú, el presupuesto público desempeñó un papel crucial. Asignación de recursos para la emergencia. Durante la pandemia se designaron fondos específicos para combatir la COVID-19. Por ejemplo, en 2020 se asignaron 23.779.386.000 para atender la emergencia, distribuidos entre gobiernos nacionales, gobiernos regionales y locales. En 2022, el presupuesto público se incrementó en un 76% para abordar las necesidades relacionadas
con la salud, incluyendo la respuesta de la pandemia Infobae 2021, financiamiento de acciones sanitarias. El Ministerio de Salud solicitó un presupuesto específico para la prevención, control y vigilancia de la COVID-19, así como para compra de vacunas. El gobierno también reservó fondos adicionales según la evolución de la pandemia, lo que permitió una respuesta más efectiva. Infobae 2021. Las finanzas indirectas. Este mecanismo necesita de un intermedio financiero con el fin de transformar los activos primarios en activos financieros indirectos. Las finanzas directas, para este caso, no se requiere de un intermediario financiero, pues las transacciones se dan en los mismos mercados financieros de bonos, acciones y demás instrumentos financieros. De manera práctica, demostramos el siguiente caso. Juan cuenta con una farmacia en su domicilio y dada la coyuntura actual en la que la salud es tan importante, ha decidido invertir en su negocio sumando un nuevo local. Si bien Juan no cuenta actualmente con la capacidad financiera para realizar dicha inversión, él está pensando en contactar a una entidad financiera para solicitar un préstamo. En su búsqueda por este capital, visitó bancos, cajas municipales, financieras tradicionales y todos le negaron el préstamo. Fue entonces que al buscar otras opciones encontró a la fintech, política fiscal, quienes trabajan con micro y pequeñas empresas que necesitan un préstamo para su negocio de manera más exclusiva y ágil. Parte sobre todo del efecto Sistema financiero peruano. En nuestro país, el sistema financiero reúne a las instituciones tanto públicas como privadas con el fin de captar, administrar y regular los recursos financieros que se transan entre los actores económicos del Perú. En ese sentido, el sistema financiero funciona como un intermediario entre las personas que desean prestar su exceso de dinero, inversionistas, y los que requieran de financiación, empresas. Existen dos tipos de sistemas en nuestro país, el formal e informal. Sistema financiero formal. Empresas que para operar deben contar con una autorización de funcionamiento, infraestructura física, propiedad y regirse por un marco legal específico. Sistema financiero informal, al no regirse en un marco legal que lo regule y supervise, no garantiza la seguridad de las operaciones que las personas puedan realizar a través de ella, lo que implica un mayor riesgo prestamistas inversión informales. en la infraestructura, crear empleos y estimular la actividad económica. Otra desventaja del sistema informal radica en la tasa de interés, pues si bien los montos a pagar son pequeños a causa de la cantidad prestada y el corto plazo en el estudio de BCR señala que la tasa promedio que se obra en el crédito informal es 20%. De forma anual, la tasa llega a 800% aproximadamente. De la misma manera, los métodos de cobranza que utilizan algunos prestamistas informales son peligrosos, llegando a vulnerar la economía e integridad física del prestatario. Política fiscal. La política fiscal es una disciplina de la política económica que está en manos del gobierno del país. Su objetivo es incluir la economía mediante control de los niveles de gasto e ingresos. Esto se logra mediante los impuestos y el gasto público. Analizar desde la perspectiva macroeconómica el fenómeno económico. Desde una perspectiva macroeconómica, el COVID-19 tuvo un profundo impacto en la economía y la sociedad de Perú. Es importante tener en cuenta que el impacto durante 2020 la economía peruana puede variar dependiendo de la situación económica la mayor caída y en social 3 de décadas. cada país o región. Sin embargo, según el informe de la Coalición de Proyecciones Económicas del marco macroeconómico multianual la sociedad 2022 a 2025, se espera que en el 2022 el PIB es el nombre crezca un abreviado de la 3,6%. enfermedad Esto por se debe a la apertura gradual de las actividades económicas afectadas por la pandemia, la inversión pública y privada y las exportaciones favorecidas por la minería y los activos de la industria privada. Empleo y producción. La pandemia resultó una pérdida significativa de empleos en la disminución de la producción. Sectores como el turismo, la construcción y el comercio se vieron especialmente afectados. Y comenzó a propagarse en 2019. Medidas gubernamentales. El gobierno asignó recursos específicos para combatir la COVID-19, incluyendo la inversión en salud y protección social. La incertidumbre se persiste debido a la evolución de la pandemia y la llegada de la vacuna. Durante la pandemia de COVID-19 en el Perú, el gobierno implementó diversas medidas para enfrentar la emergencia por situación alguna de las acciones tomadas. Uso facultativo de mascarillas y promoción de prácticas saludables. Desde el 27 de octubre de 2022 se promueve el uso facultativo de mascarillas y otras medidas de prevención en coordinación con el Ministerio de la Salud. Los gobiernos locales, regionales y nacionales deben fomentar la vacunación en prácticas saludables. En la caída de hasta un 60% en departamentos con alerta muy alta se redujeron los aforos en gimnasios, cines, teatros, casinos, tiendas, centros ya que comerciales, solo es el 40% medidas se ajustaron de los según la evolución sectores de la pandemia y la económicos del situación país epidemiológica. se La pandemia afectó encuentran la economía peruana en activos. múltiples niveles. Esta situación implica que la Pero tasa se espera una de empleo se recuperación reduzca y que los niveles de ingresos mediano plazo. y que los niveles de ingresos de Analizar desde la perspectiva macroeconómica el fenómeno artículos de económico. investigación, Desde una volumen perspectiva 2, número 1, microeconómica, el noviembre, COVID-19 tuvo febrero un de impacto 2021, significativo en los población hogares económica peruanos. activa disminuyen para el Aquí sector están algunos formal hallazgos y claros. sobre todo En el área urbana, el 50% de los encuestados experimentó una disminución en sus ingresos debido a la pandemia. La caída fue más pronunciada entre los trabajadores independientes, informales 90% y formales 39%. Los jóvenes de 18 a 25 años fueron uno de los grupos más afectados, en solo el 17% manteniendo mejorando sus ingresos. Las mujeres también sufrieron una disminución significativa en el avance de la pandemia, efectos en el empleo, ingresos y trabajo doméstico. Área urbana. Entre el periodo anterior de la cuarentena y septiembre de 2020, el 24% de los entrevistados, un informante por hogar, pasó a estar sin empleo y el efecto fue muy diferenciado según género. 36% de los informantes mujeres pasó a ser sin empleo, mientras que en los hombres el porcentaje fue del 14%. De otro lado, el 50% de los encuestados disminuyó sus ingresos en más de la mitad y tan solo el 20% de los informantes pudo mantener su ingreso o mejorarlo. La caída en los ingresos ha sido pronunciada en los independientes informales 90%, en los independientes formales 79%. Según el nivel socioeconómico, se identifica una caída generalizada de los ingresos que afectó a todos los niveles socioeconómicos, pero en especial a los hogares de nivel socioeconómico más bajo. Área rural. En el 63% de los informantes que tenían como actividad principal un trabajo dependiente o un trabajo independiente no agropecuario había dejado de trabajar en esta actividad al momento de que la encuesta por causa de la pandemia. Asimismo, el 80% de los informales que trabajaban en el sector agropecuario vendió menos de lo que normalmente vendería entre abril y agosto de cada año. Mientras tanto, los informales trabajaban en una actividad independiente no agropecuaria.
Y así tenemos en conclusión, podemos indicar que en el contexto del Perú y el impacto económico y social de la COVID-19 podemos extraer las siguientes conclusiones. La teoría keynesiana aboga por la intervención activa del Estado en la economía durante la crisis. En el caso peruano se implementaron medidas de gasto público para mitigar los efectos de la pandemia, como asignación de recursos para salud y protección social. Keynes postuló que el equilibrio económico no necesariamente conduce al pleno empleo de los recursos. La pandemia afectó la demanda agregada en el Perú, con caídas en exportaciones, consumo y producción. El efecto multiplicador de las políticas fiscales puede ayudar a estimular la economía y generar empleo. Perspectivas de crecimiento a pesar del desempeño económico negativo en 2020. Se proyecta un crecimiento para el 2022 y los otros años en adelante debido a la apertura gradual de las actividades económicas y la dinámica favorable de las exportaciones. Mantener fortalezas económicas es crucial para lograr una senda de crecimiento estable en el futuro. Esas son las conclusiones a las que hemos llegado y de antemano agradeciendo a la docente que nos ha dado este trabajo, este examen final, y por lo cual hemos aprendido mucho y deseando que todos estemos a la altura de las enseñanzas que la docente ha realizado durante las clases, agradeciendo su interés porque nosotros como alumnos aprendamos este curso y de esa manera también nos ha enseñado y hemos aprendido mucho y sabemos, ¿no? Entendemos todos los temas que la docente ha realizado durante todo ese tiempo y agradeciendo el aprendizaje que nos ha inculcado. Eso es todo. Muchas gracias.